Muy buenas a todos. En este presente video tenemos como objetivo plantear nuestras ideas como grupo sobre el tema a exponer durante esta sesión de clase. Estamos abordando las teorías del sistema internacional. Específicamente estamos hablando del realismo y del neorrealismo. Ambas son teorías tradicionales de las relaciones internacionales. Teorías las cuales ayudan a formular conceptos y asimismo nos son de gran ayuda para plantear las relaciones que explican causas, procesos y consecuencias de ciertos fenómenos. Las relaciones internacionales parten desde un punto queriendo explicar el fenómeno de la guerra y de la concepción del sistema global. Sin embargo, a pesar de que estas teorías son sumamente útiles para estudiar diferentes factores, dentro de esta disciplina, dichas teorías no tienen la capacidad de predecir el comportamiento humano, ya sea de un individuo o de un grupo de personas, sino que tienen el objetivo de poder tener una aproximación más exacta posible a las resoluciones de los hechos y casos que puedan llegar a suceder en las sociedades. Antes de entrar de lleno a la esencia del realismo clásico, cuál es el tema que expondré en este video, debemos tener en cuenta que explicar este tipo de teorías dentro de la disciplina de las relaciones internacionales no es sencillo, ya que nos encontramos con diversos retos y obstáculos dado al tamaño del campo que estamos analizando. Al tratar de estudiar a diferentes sociedades en el plano global, nos encontramos con diferentes variaciones de estado a estado, lo cual puede funcionar a favor o incluso en contra de nosotros al tratar de realizar una investigación o solventar un problema dentro de dichas sociedades. Sin embargo, esto no es algo imposible, gracias al desarrollo de las teorías que estamos estudiando y así también a las similitudes que tenemos como seres humanos. Entrando de lleno al tema del realismo clásico, podemos decir que es una escuela de pensamiento dentro del campo de las relaciones internacionales, que denota al Estado como la entidad suprema. Esta es una de las teorías más antiguas del sistema internacional. Sin embargo, ha sido una de las más útiles para proporcionar una explicación fundamental y coherente del funcionamiento del orden internacional. El realismo establece que todos los países del mundo coexisten en un mismo escenario, al cual denominamos como sistema internacional, donde se plantea la principal característica como aquella eterna lucha de poder, siempre teniendo en cuenta que el Estado es el centro de todo y que es la entidad más valiosa e importante dentro de la sociedad. Vemos que los países actúan según sus propios intereses y el tema que está constantemente en discusión, así también como el que más le concierne, es la posesión de poder, para así poder ser capaces de sobrevivir como entidades autónomas y satisfacer la necesidad de su población. Los estados van a existir en el sistema internacional en constantes disputas y choques de intereses, a lo cual la teoría del realismo clásico responde como un detalle que no se puede erradicar, ya que es percibido como resultado de las fuerzas inherentes de la naturaleza humana. Dichos conflictos nacen de la raíz de los continuos choques que experimentan los estados al tratar de sobrevivir, prevalecer, dominar y propagarse, lo cual nos conduce a la búsqueda de poder, el cual denomina quién va a sobrevivir de los demás para así satisfacer sus necesidades básicas de su población y asimismo elevar su calidad de vida, marcando una ventaja no solo para la población de dicha sociedad, sino también para su territorio. El balance de poder ha estado asociado a la idea de alianzas antihegemónicas para que no exista un gran poder que domine todo, o a la acción de los países para mantener su seguridad uniéndose a otros, pero el concepto de balance de poder es una metáfora que se desarrolla cognitivamente cómo pensamos en el mundo y tiene la habilidad de transformar el significado establecido de un concepto y cumple el rol esencial de comprender aspectos del mundo. Metáforas en ciencia y entre disciplinas científicas ha sido de uso recurrente para explicar fenómenos como aquellas que pasan de la física a la biología y a las ciencias sociales. Ahora les hablaré sobre el poder y la naturaleza humana. ¿Qué tiene que ver esto con la teoría realista?
El poder del sistema internacional jamás estará distribuido de manera equitativa, ya que siempre va a existir potencias mayores que predominen y sometan al resto de los estados a su influencia. Aquí vemos cómo la naturaleza egoísta del ser humano toma lugar incluso en temas como este, y debemos de tener presente que la posibilidad de modificar esta naturaleza egoísta de los estados es nula. Sin embargo, dichos conflictos pueden ser minimizados por medio de la diplomacia. La diplomacia será encargada de procurar que exista un equilibrio de poder, es decir, que una sola potencia no sea capaz de dominar el sistema internacional por completo. El realismo es el paradigma central de las relaciones internacionales. Las restantes tradiciones se han desarrollado como alternativas de su hegemonía intelectual. A través de ejemplos históricos podemos identificar estas disyuntivas entre las acciones políticas y la moral internacional. El manejo de las relaciones internacionales efectuado por las grandes potencias mundiales a partir de la caída del muro de Berlín y cómo éstas se han justificado satisfactoriamente aplicando los criterios morales y éticos en una pregunta legítima que preocupa. Correlativamente, surge la duda de cómo se diseña una política exterior funcional y eficaz para que respete los preceptos morales y éticos sin perder su eficacia. El realismo carga con el estigma histórico de que el fin justifica los medios, privilegiando el fin y no la herramienta para conseguirlo. En un mundo donde los intereses nacionales y el poder orientan a las políticas exteriores, es muy difícil separar lo justo de lo legítimo, cuando esto último depende de la razón del Estado. Como lo decía Richelieu, entonces pareciera que podría ir siempre de la mano, pero no todo lo legítimo es siempre justo, diría un realista. El realismo en las relaciones internacionales. Stephen Martin Wald, nacido el 2 de julio de 1955, es un profesor de Asuntos Internacionales de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. En 1983, el PhD de Ciencia Política de la Universidad de California, el Dr. Wald desarrolló la teoría de balance de amenazas, Balance of Threat, que define las amenazas de energía, proximidad geográfica, poder ofensivo e intenciones agresivas. Más recientemente, Wald ha traído considerable atención al público por coescribir y publicar un artículo que fue publicado posteriormente en un libro, El lobby israelí, un bestseller del New York Times. Los actores del Estado como actor principal central, naturaleza conflictiva de la vida, política internacional, poder y seguridad como motivación humana primordial, estados como actores racionales, autónomos y unitarios, y el Estado unificado persiste en el sistema internacional anárquico, poder neorrealismo, surge del realismo y tiene las mismas bases ideológicas, a diferencia que en el neorrealismo se enfoca más en lo que es el sistema internacional, en vez de la naturaleza humana, sabiendo de las ideas generales, se derivan mucho más en el carácter un poco más específico, que entre tantas ideas se derivan en el realismo, deben hacer un hincapié en la siguiente. Guerra y Paz de Kenneth Wall. Los neorrealistas creen que los hechos ocurren de acuerdo con principios o leyes generales. A menudo utilizan la teoría de juegos y otros modelos para predecir el comportamiento de los participantes en las relaciones internacionales. Fue un politólogo estadounidense, miembro de la Facultad de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de Columbia, además de uno de los más prominentes académicos en el área de las relaciones internacionales. Fue un fundador del neorrealismo o realismo estructural en la teoría de las relaciones internacionales. Las teorías de Waltz han sido ampliamente debatidas en el campo de las relaciones internacionales. Se asume que los estados desean como mínimo asegurar su propia supervivencia, siendo este el prerequisito para perseguir el resto de sus objetivos. Esta fuerza impulsadora es el factor principal que influencia el comportamiento y al mismo tiempo asegura el desarrollo de las capacidades militares ofensivas de los estados, que permitirá incrementar su poder relativo y jugar un rol preponderante dentro del sistema, ya que los estados nunca pueden estar seguros de las intenciones de otros estados. Existe una falta de confianza entre ellos que los obliga a estar siempre alertas respecto a las pérdidas de su poder relativo.
que podrían permitir que otros estados amenacen su seguridad. Esta falta de certidumbre del sistema se denomina dilema de seguridad. El Estado, seguridad nacional, fuentes de poder, sistema internacional anárquico, son los pensamientos de Kenneth Nearwald sobre la teoría del neorrealismo en las relaciones internacionales del sistema internacional. El poder relativo de cuántos recursos y capacidades dispone un Estado respecto a los demás, ignorando el poder absoluto de cuántos recursos y capacidades dispone un Estado, seguridad nacional, equilibrio de poder. Los estados juegan en forma simultánea otros juegos, tanto al interior como al exterior, que compiten por la prioridad política y los recursos materiales asignados al mismo juego de seguridad. El neorrealismo tiene críticas al realismo, anacronismo y la inconsistencia teórica, y se había abierto paso a la distensión. Para Kenneth Wolff, en la Theory of International Politics de 1979, la Nueva Biblia, en la Segunda Guerra Fría, quería llegar a una ciencia de las relaciones internacionales, materia que estaba enfrascada en debates sobre la naturaleza del hombre, los estados que se temen los unos a los otros porque hay una anarquía internacional entendida como ausencia de gobierno. Los estados solo quieren sobrevivir, mantener su posición, no maximizarla. Todos los estados se comportan igual, comunistas, capitalistas, etc. Se mueven por ese afán de supervivencia y de la misma manera como bolas en una mesa de billar. Lo único que importa es su tamaño en el poder militar. Hay una estructura internacional, aunque sea anárquica, donde prima el conflicto y no la cooperación. La guerra es un elemento de esa estructura. Y en la competencia perfecta en los mercados, el equilibrio de poder entre los estados. El estudio de las distintas configuraciones estructurales, hay sistemas monopolar, multipolar, pero la idea es la bipolaridad. Gracias.